Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a las clases, prendan las cámaras. ¿Se ve? Buenas tardes, vamos, prendan las cámaras, así sé que me están escuchando. Buenas tardes, Florencia. Y están viendo. A ver, prendan. Vamos que ya comenzamos la clase. Hola Karen, hola Agustina. Vamos el resto, María. Bien. Vamos, prendan, así comenzamos la clase. Bueno, recién les habilité 2 videos de los videos que habíamos quedado que les iba a habilitar. Bueno, recién se los habilito, así que les habilité 2. Mañana me pidió la profe Andrea Cabaña. Esperen que acepte. Hasta que prendan todas las cámaras voy a ir hablando. Mañana la profe Andrea Cabaña va a terminar con el práctico y les va a dar una clase de repaso, ¿sí? Ya que el jueves que viene paro hasta ahora. Así que bueno, ella se va a adherir, por lo tanto, la clase de repaso sería mañana jueves. Así que traten de resolver algunos ejercicios más, como para mañana tener dudas y sacarse las dudas con la profe, ¿sí? Y el martes 15 estaríamos rindiendo el primer parcial. ¿Qué se va a rendir? Se va a rendir los conceptos teóricos fundamentales, que tienen que saberlo, o sea, y ejercicios prácticos similares o parecidos que están en la guía de trabajo práctico, ¿sí? Recuerden bien todo, poner todo lo que hemos dicho, las fórmulas, el símbolo de cada uno correctamente. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a continuar con la unidad 2, así la terminamos. A ver, solamente tengo 3 alumnas con las cámaras prendidas. Prenda el resto. Bien, Francisco. Bien, Enrique. Vamos, prendan, pues si no, es como que estoy sola con 2 alumnas nomás. Bien. Bueno, habíamos visto el otro día lo que era documentos equivalentes y habíamos visto vencimiento medio y vencimiento común para descuento comercial, simple comercial. Ahora vamos a ver vencimiento común y medio. Díganme si ven o necesitan más cerca la pizarra. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Vamos a ver vencimiento común y vencimiento medio con descuento racional y tasas iguales. ¿Sí? De sub 2 me está diciendo que es descuento racional o matemático. ¿Listo? Ponemos, de acuerdo a la definición de documentos equivalentes, y si llamamos N mayúscula, al valor del documento,
y representamos con T mayúscula, el número de días de su vencimiento y con B mayúscula su valor actual, tendremos que el valor actual va a ser igual al valor actual del primer documento más el valor actual del segundo documento más el valor actual del tercer documento y así hasta el documento N, el valor actual del documento N. Y nosotros sabemos que en el descuento racional o matemático, el valor actual es igual al valor nominal sobre 1 más I por T. T mayúscula. Esto significa que cada uno de los documentos va a ser igual. El valor actual de cada uno de los documentos va a ser igual a N sobre 1 más I por, ya no ponemos T mayúscula, porque es el documento 1. O sea que va a ser T sub 1, minúsculo. A ver acá una compañera levantó la mano. ¿Quién era? Que no me sale ahora. ¿Alguien está preguntando algo? ¿O fue por error? Bueno, ya no lo veo. Entonces vamos a tener el valor actual del documento 1 va a ser el valor nominal sobre 1 más I por T sub 1. T sub 1 va a ser el vencimiento del primer documento. Más N sobre 1 más I por T sub 2. Más N sobre 1 más I por T sub 3. Más, punto suspensivo, más N sub N sobre 1 más I por T sub N. Y todo lo que yo tengo acá, es decir, la suma de todos los N, de todos los documentos que yo tengo, lo voy a simbolizar con una S mayúscula. Es decir, el valor actual del documento único debe ser igual a la suma de los valores actuales. A la suma. Profe, perdón. Sí. ¿Puede volver a repetir desde el principio que no empecé a copiar? ¿Ya copió esta fórmula o desde el comienzo? Sí. Sí, cuando empezó a dictar. Ah, bueno. Después de la fórmula. Bien, decimos. El valor actual del documento único, o sea, este B, debe ser igual a la suma de los valores actuales de todos los documentos a ser reemplazado. Y a este segundo miembro de la igualdad
decimos que es igual a S. Entonces nosotros vamos a tener que n sobre 1 más i por t va a ser igual a S. Esto implica que por pasaje de término, n va a ser igual a S por 1 más i por t. Es decir, 1 más i por t que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Y esta va a ser la fórmula para encontrar el vencimiento común aplicando descuento racional o matemático. ¿Sí? ¿Estamos? Y si lo que yo quiero encontrar es el vencimiento medio, a partir de esta fórmula que yo tengo, voy a aplicar distributiva. Voy a multiplicar S por 1 y S por 1 por T. Entonces me va a quedar. Lo vamos a hacer acá. Me va a quedar N. Pongan primero esta fórmula. Entonces partimos de, lo voy a hacer acá. N va a ser igual a S por 1 más I por T. Entonces voy a tener N va a ser igual, aplico distributiva, S por 1S más S por I por T. Como lo que yo quiero encontrar es T, paso esta S que está sumando, restando al otro miembro. Entonces me va a quedar N menos S igual a S por I por T. Y como lo que necesito encontrar es T, S por I que está multiplicando a T pasa dividiendo. Entonces me va a quedar N menos S dividido en S por I va a ser igual a T, que sería el vencimiento medio. ¿Sí? Y esta sería la fórmula de cálculo para encontrar el vencimiento medio. A ver, esperen que alguien quiera entrar. Para encontrar el vencimiento medio aplicando descuento racional o matemático. O sea que las fórmulas que yo debo saber, si necesito aplicar descuento racional o matemático y necesito encontrar el vencimiento común, sería este, y el vencimiento sería este. ¿Sí? ¿Dudas?
Me avisan cuando pueda borrar. ¿Puedo borrar? Así vemos el último. Sí, profe. Sí. Vamos a ver, vencimiento común y vencimiento medio con descuento compuesto. Es decir, va a ser D sub 3 con descuento compuesto y tasas iguales. D sub 3. Entonces ponemos como título vencimiento común y vencimiento medio con descuento compuesto y tasas iguales. Y ponemos, de acuerdo a la definición de documentos equivalentes, de acuerdo a la definición de documentos equivalentes y a la fórmula del valor actual de una suma n mayúscula, computada con descuento compuesto. Es decir, B va a ser igual a B sub 1, o sea, el valor actual va a ser igual al valor actual 1, más el valor actual 2, más el valor actual 3, más punto suspensivo, el valor actual N. Y en el descuento compuesto, nosotros sabemos que el valor actual es igual al valor nominal del documento dividido por 1 más I elevado a la T. Por lo tanto, esto va a ser igual a cada uno de los documentos. O sea que va a ser al valor nominal 1 dividido en 1 más I elevado al vencimiento de ese documento. O sea, sería T sub 1 más el valor del documento n sub 2 dividido en 1 más I elevado a la T sub 2 más el n sub 3 dividido en 1 más I elevado a la T sub 3 más punto suspensivo n sub n dividido en 1 más I elevado a la T sub n. Y también todo lo que es, todos estos documentos, estos distintos documentos, los voy a simbolizar con una S. Por lo tanto, yo digo que el n sobre 1 más I elevado a la T es igual a S. Esto implica que por pasaje de término, el valor del nuevo documento n va a ser igual a S y este 1 más I elevado a la T pasa al otro miembro multiplicando.
Y esta sería la fórmula para calcular el vencimiento común aplicando descuento compuesto. Voy a aceptar, esperen. Bueno, acá tenemos que tener cuidado porque nosotros siempre veníamos trabajando con llevar el tiempo o el periodo o el tiempo a la tasa. Si la tasa era anual, llevábamos el tiempo a años, ¿sí? Acá, cuando tenemos que expresar esto, lo que es documentos equivalentes y con los vencimientos, ya sea con descuento simple o comercial, racional o matemático o compuesto, ya sea vencimiento común o vencimiento medio, nosotros tenemos que corresponder a la misma unidad de periodo en que se viene expresando el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que vencen los T sub 1, T sub 2 y T sub 3, vencen en días, ¿sí? La tasa I, por ejemplo, yo tengo una tasa anual dada en el ejercicio, la tengo que llevar a una tasa de días, ¿sí? Este es el único lado que cambiamos. Siempre llevábamos el periodo a la tasa. Ahora no. Ahora tenemos que traer la tasa al periodo del tiempo, ¿sí? Si la tasa, si vencen meses, por ejemplo, al primer mes, al segundo mes, al sexto mes, y me da una tasa mensual, ahí las tengo a las dos en el mismo periodo. No hace falta hacer nada. Si son vencimientos en mes y tengo la tasa anual, la tengo que llevar a una tasa mensual, ¿sí? Porque los pagos son en meses. ¿Se dan cuenta? O los vencimientos son en meses. ¿Dudas? Bueno, ese sería el vencimiento, fórmula del vencimiento común para calcularlo con descuento compuesto. Ahora, si lo que yo necesito es encontrar el vencimiento medio, voy a partir de acá, ¿sí? Vamos a partir de acá. Yo parto de esta fórmula. N igual a S por 1 más I elevado a la T. ¿Se nota acá? ¿Sí? Este S que está multiplicando a 1 más I elevado a la T, lo voy a pasar dividiendo. Entonces voy a tener N sobre S, va a ser igual a 1 más I elevado a la T. ¿Sí? Ahora, lo que yo necesito es despejar T. Por lo tanto, voy a aplicar logaritmo en ambos miembros. Entonces me va a quedar, lo vamos a hacer acá. Me va a quedar el logaritmo de N sobre S va a ser igual al logaritmo de 1, abro corchete, de 1 más I elevado a la T. Cierro corchete.
De este lado me va a quedar el logaritmo de n sobre s. Y acá voy a aplicar lo que es la propiedad del cociente. Entonces acá me va a quedar, es decir, de la potencia, perdón, de la potencia. Entonces me va a quedar bajo t por el logaritmo de 1 más i. Ahora vamos a ponerlo acá. Acá tengo el logaritmo de un cociente, ¿sí? Es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. O sea que a esto lo puedo expresar como el logaritmo del valor nominal menos el logaritmo de S. Va a ser igual a t por el logaritmo de 1 más i. Y como lo que yo necesito encontrar es t, el logaritmo de 1 más i que está multiplicando a t pasa dividiendo. Entonces me va a quedar el logaritmo del valor nominal menos el logaritmo de s dividido en el logaritmo de 1 más i. Y esto va a ser igual a 3. Y esa va a ser la fórmula de cálculo para calcular el vencimiento medio teniendo que aplicar el descuento compuesto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ya hemos visto vencimiento común y vencimiento medio. Vencimiento común es encontrar el valor del nuevo documento que va a reemplazar a los otros documentos. Y vencimiento medio es encontrar la fecha de vencimiento del nuevo documento que va a reemplazar a todos los otros. ¿Sí? Lo hemos visto con los 3 tipos de descuento: simple o comercial, racional o matemático y compuesto. Ya en la teoría van a ver práctica. Lo importante es que sepan la fórmula, ¿sí? Si no se la acuerdan, acuérdense de dónde partimos y a dónde llegamos. Bueno, me avisan cuando pueda borrar. ¿Está? ¿Podemos borrar? Tengo 2 alumnas nomás con cámaras prendidas y el resto prendan rápido. Bien, Francisco. Bien, Angie. Vamos, prendan, que los quiero ver. Bueno, podemos borrar así continuamos. Sí, profe. Así como nosotros hemos visto tasa instantánea de interés, ahora vamos a ver tasa instantánea de descuento. Es decir, que se aplica en el campo continuo. ¿Sí? También en el video que les habilité tienen una explicación, un desarrollo más avanzado, ¿sí? Que eso quiero que lo sepan y lo vean de ahí para el examen final. ¿Sí?
Bueno, voy a borrar esto. Y ponemos como título tasa instantánea de descuento. Bueno, y ponemos, así como existe una tasa instantánea de interés, también podemos mencionar Profe, ¿puede repetir? Disculpe. bueno, así como existe una tasa instantánea de interés, también podemos mencionar una tasa instantánea de descuento. Que la simbolizaremos también con un delta, pero va a llevar un apóstrofe. Es decir, eso me va a estar indicando que esa tasa instantánea es de descuento. Bien, y pone, y tienen las siguientes características. Característica 1. Es una tasa periódica nominal La primera característica es una tasa periódica nominal. Entre paréntesis pongan, no actúa por sí misma, cuya infinitésima parte actúa en cada instante de tiempo. Y ese valor muy pequeño se corresponde en el campo discreto con una tasa de descuento. La tasa es la D minúscula. Que realmente actúa en determinada operación. Ahora vamos a poner la segunda característica. ¿Listo? Sí.
el valor de este parámetro delta prima depende del descuento convenido. E incide en la intensidad del decrecimiento del valor actual. La tercera característica es que a cada tasa instantánea delta prima le corresponde en el campo discreto una tasa periódica. Entre paréntesis ponemos mes, año, semestre, etcétera. Equivalente de minúscula de su m. De su m a la tasa d que realmente actúa en cada operación Como dijo, profe, no se le escuchó. Bueno, vuelvo a leer. A cada tasa, la tercera característica, vuelvo a leer. A cada tasa instantánea delta prima le corresponde en el campo discreto una tasa periódica, que puede ser el mes, el año, el semestre, etc. Equivalente de su m a la tasa d que realmente actúa en cada operación. Y recíprocamente. Es decir, partimos de que el número e elevado a menos delta prima va a ser igual a 1 menos la tasa de descuento equivalente. Aplicando logaritmo natural en ambos miembros, voy a tener el logaritmo natural del número e elevado a delta prima.
va a ser igual al logaritmo natural de 1 menos d sub. Por propiedad de logaritmo me va a quedar menos delta prima por el logaritmo natural del número e. Va a ser igual al logaritmo natural de 1 menos d sub m. El logaritmo natural del número e hemos dicho la otra vez que era igual a 1. O sea que me queda el logaritmo natural de 1 menos d sub m. Delta prima por 1 me queda menos delta prima. Va a ser igual al logaritmo natural de 1 menos d sub m. Y esta va a ser la fórmula para hallar la tasa instantánea de descuento donde la tasa de descuento va a ser una tasa equivalente. Se trabaja con la tasa equivalente de descuento anual. Su periodo es el año. Lo mismo que la tasa instantánea de interés. El periodo es el año. Y pongan, y por equivalencia de tasas, podemos decir que delta prima es igual que delta. Es decir, que podemos trabajar con menos delta prima igual al logaritmo de 1 más d sub m, o trabajar con delta igual al logaritmo natural de 1 más la tasa equivalente. Nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? Pero en el parcial, más allá de que sabemos que nos va a dar el mismo resultado, cuando yo les pida calcular la tasa instantánea de descuento, me tienen que aplicar esta fórmula. Me tienen que buscar la equivalente anual para trabajar con esta fórmula, ¿sí? No me pueden hacer esta. ¿Se dan cuenta? Pues si no, no va a valer, más allá de que el resultado es el mismo. Es la aplicación de la fórmula. ¿Se dan cuenta? O sea que tienen que respetar lo que se les pida ahí en el examen. ¿Dudas, consultas? Ahí en el video ustedes tienen una explicación, un desarrollo y tienen la relación de todas las tasas, incluida la tasa instantánea de descuento, ¿sí? Fundamental para que lo sepan para el examen final, ¿sí? Con esto estamos terminando la unidad 2 y ustedes estarían en condiciones de rendir el parcial. ¿Dudas? Bueno, y vamos a comenzar ahora la unidad 3, ¿sí? La unidad 3 ya entra para el segundo parcial.
¿Me avisan cuando pueda borrar? Borre, profe. Bueno. No hay duda de la unidad 1, de la unidad 2, para el primer parcial. Vamos a ver la unidad 3. La unidad 3 se llama rentas ciertas. 2 puntos. Imposición y renta. Nosotros vimos cuando comenzamos el cursado los aspectos fundamentales sobre los conceptos de capitalización y actualización de valores. Ahora nosotros vamos a estudiar, basado en esos conceptos, el proceso de formación de capitales en el futuro mediante pagos periódicos. Y eso va a ser lo que llamamos imposición. O sea, ¿qué es imposición? Es la formación de un capital en el futuro mediante una serie de pagos periódicos. Y vamos a llamar a los procesos de evaluación en el presente. Profe, ¿Sí? voy a dictar de vuelta porque no sabía que estaba dictando. Ah, bueno. Bueno, comienzo desde el principio. Bueno, nosotros hemos visto cuando comenzamos el cursado de la materia los aspectos fundamentales sobre los procesos de capitalización y actualización de valores. Ahora en las rentas ciertas vamos a estudiar, basado en esos conceptos que hemos visto al comienzo, los procesos de formación de capitales en el futuro mediante pagos periódicos. Y eso sería lo que llamamos imposición. ¿Qué es imposición? Es la formación de capitales mediante una serie de pagos periódicos. Es decir, todos los meses yo voy a estar pagando o depositando una cierta cantidad, por eso se llama renta cierta, porque no es aleatorio que yo voy a tener plata en el futuro. Lo voy a tener porque yo todos los meses o cada el periodo de capitalización voy a estar pagando o depositando. ¿Se dan cuenta? Ese proceso de formación de capitales mediante la serie de pagos periódicos se llama imposición. Vanessa, ¿es su zapatilla? Llévala para la pieza. María, perdón. Perdón, pensé que se había
apagado el micrófono. ¿Se entiende? Y los procesos de evaluación en el presente de dichos pagos periódicos los vamos a llamar renta. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿puedes repetir? ¿Qué parte? Imposición. Lo de renta. Bueno, Lo de renta. bien. Después pongan, y los procesos, nos vamos a llamar renta, a los procesos de evaluación en el presente de dichos pagos periódicos. Entonces llamamos renta a los procesos de evaluación en el presente de dichos pagos periódicos. Algunos libros van a encontrar ustedes que se les llama anualidad de imposición y anualidad de renta, ¿sí? Nosotros no vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque el término anualidad lleva implícito el plazo o periodo anual, ¿sí? Y la cuota puede ser mensual, semestral, bimestral, tiene otro tiempo, no es anual simplemente. Entonces nosotros vamos a hablar de imposición y de renta al periodo de el pago de la cuota, ¿sí? Entonces, lo que nos va a interesar a nosotros es que se trata, la renta cierta, del estudio de una serie de pagos periódicos que van a ser evaluados al comienzo o al final de la operación. Profe, ¿puedes repetir? ¿Se trata del estudio? Se trata del estudio de una serie de pagos periódicos que han de ser evaluados al comienzo o al final de la operación. Bueno, algún punto aparte. Los pagos periódicos pueden ser constantes o no, pero efectuados con regularidad
configuran una renta. Y como no están sujetos a ningún hecho aleatorio, es decir, yo debo pagarlo sí o sí, estamos en presencia de rentas ciertas. Entonces, como ahora vamos a empezar a ver lo que es imposición. Entonces, si quieren, volvemos a repetir el concepto o ya lo tienen escrito. ¿Lo tienen escrito bien lo que es imposición? ¿O lo volvemos a decir? Otra vez, profe. Bueno, ponemos. Imposición, pongan definición si quieren. Imposición es la formación de un capital mediante una serie de pagos periódicos. Eso sería como la definición de imposición. Ahora vamos a ver la clasificación de las imposiciones. Clasificación. A las imposiciones las podemos estudiar. Primero, según sean los intereses que devengan. Según sean los intereses que devengan esos pagos periódicos. Y pueden ser imposición a interés simple o imposición a interés compuesto. Bueno, repito, Axel. Las imposiciones las podemos estudiar según sea. La primera clasificación. Según sean los intereses que devengan. Esos pagos periódicos que yo realizo. Y pueden ser imposiciones a interés simple o imposiciones a interés compuesto. ¿Estamos? Otra clasificación, segunda, según el momento en que se efectúan esos pagos. Y ahí pueden ser pagos adelantados, o pagos vencidos. Por ejemplo, yo pago al comienzo de cada mes. Los pagos míos son al comienzo de cada mes. O pueden ser los pagos al final de cada periodo. Si el periodo es el mes, va a ser al final de cada mes. ¿Sí?
Por eso decimos que son pagos adelantados o pagos vencidos. ¿Listo? La tercera clasificación va a ser según el importe de la cuota o pago periódico. Según el importe de la cuota o pago periódico. Y estas pueden ser A, constantes, es decir, todas las cuotas pago el mismo monto, eso se llama constante, o pueden ser variables. Variables. Es decir, un mes pago una cuota, al otro mes pago otro importe, al tercer mes pago otro importe, ¿sí? Esas serían variables. Y las variables pueden ser, saquen dos flechitas de las variables. Las variables pueden ser variables en progresión aritmética, o variables en progresión geométrica. Aritmética cuando se refiere, por ejemplo, que todos los meses aumenta, qué sé yo, en 50 pesos. Empiezo pagando una cuota de 100, al mes siguiente 150, al otro mes 200, entonces va en progresión aritmética. Y geométrica es en Q, que va multiplicando. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ir a empezar a desglosar cada uno de las fórmulas según sea la imposición de interés simple, con pagos adelantados o vencidos, sea constante, ¿sí? Vamos a ir trabajando y estudiando. Me avisan si puedo borrar. Todo lo que es imposición y renta lo trabajamos en proyectos, para evaluar proyectos y ver si conviene o no el proyecto. ¿Sí? Es una forma de aplicarlo, ¿no? En renta e imposición se aplica en casi todo. Quiero saber el valor de hoy, estoy de una serie de pagos, estoy trayendo una renta al momento presente. Bueno, puedo borrar. Sí, profe.
Bueno, vamos a poner como título imposición a interés simple con pagos, entre paréntesis, cuotas constantes y adelantadas. ¿Sí? Fíjense en de la clasificación que hemos dicho es interés simple, adelantada y cuota constante, de las 3 clasificaciones. Vamos a ver la imposición. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Vamos a simbolizar con C, con 2 puntitos arriba, C mayúscula, con 2 puntitos de las diéresis, el capital a constituir. Con alfa vamos a simbolizar la cuota periódica constante. Depositada a comienzo de cada periodo. El periodo puede ser entre paréntesis mes, trimestre, semestre, etc. Cerramos el paréntesis. Y vamos a simbolizar con I la tasa de interés que corresponde al periodo considerado. Entre paréntesis, mes, trimestre, etc. Y con M vamos a simbolizar el número de cuotas o periodos. Punto aparte. A los fines de facilitar la deducción de la fórmula, vamos a razonar desde la última cuota a la primera. Entonces, esquemáticamente, vamos a tener
Acá vamos a tener la primera cuota, la segunda, la tercera, y así sucesivamente. Acá vamos a tener otra cuota, otra, y acá vamos a tener el capital constituido, ¿sí? Y el periodo, acá vamos a tener periodo 1, periodo 2, periodo M-2, M-1 y M. Bueno, no copien. Miren y después los dejo copiar. ¿Sí? O después se los dicto si quieren, no hay problema. Hemos dicho que para calcular la fórmula vamos a razonar desde la última cuota a la primera. La última, como son pagos constantes, por eso son alfa en el interés simple, y son pagos al comienzo, adelantados. Entonces, el primer periodo es este, pero el pago empieza al comienzo. Tengo el primer pago, el segundo, el tercero y así sucesivamente. Entonces vamos a comenzar desde el último pago al primero. El último pago es este. ¿Sí? Entonces, esta cuota de alfa pesos depositada al comienzo del último periodo va a ganar intereses por ¿cuántos periodos? Por un periodo, por este. ¿Sí? Y su monto al final de la operación va a ser, recordemos que el monto, hemos dicho que era igual al capital más el interés, en el interés simple. Y también sabemos que el interés es igual a C por I por N. ¿Sí? Ahora, C para nosotros es alfa. ¿Sí? La cuota que yo deposito. El N, acá va a ser un periodo, porque estamos diciendo que gana interés es un periodo. Entonces a mí me va a quedar que en la operación que nosotros acá vamos a tener como N es igual a 1, yo voy a tener en la última cuota depositada al comienzo del último periodo, va a ser igual a la cuota depositada más que, si la cuota es igual a alfa y N es igual a 1, esto implica que el interés va a ser igual a alfa por I. ¿Lo ven? Que es lo mismo que acá, capital por interés. Acá va a ser alfa por I. O sea que yo voy a tener la cuota que yo deposité, que es la última cuota al comienzo del último periodo, y va a ganar intereses el último periodo. O sea que va a ser alfa por I. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? ¿Lo puede volver a explicar, profe? Lo explicamos de nuevo. Estamos por armar la fórmula, ¿sí? Para poder deducir la fórmula, lo vamos a analizar desde la última cuota que yo pago a la primera. ¿Sí? Entonces, yo digo, la última cuota que yo pago, fíjense, está, como son pagos adelantados, está al comienzo del último periodo. Acá al final yo tengo C, que sería el capital que se ha constituido. Entonces, en el interés simple, porque estamos trabajando en el interés simple, yo voy a tener formada la cuota esta que yo pagué acá, alfa,
más los intereses que se han formado. Para recordar a qué va a ser igual los intereses, en el interés simple, el monto era igual al capital más el interés. El capital mío es alfa, más el interés. El interés va a ser, si voy a estar trabajando en el último periodo, es 1, ¿sí? Entonces el interés va a ser igual a alfa por i. Entonces, acá yo voy a tener que la cuota que yo deposito acá va a tener o me va a producir intereses que va a ser alfa por la tasa, más alfa por la tasa, ¿sí? Ahora, veamos esta cuota. Mírenla. Esta cuota que está depositada, sería la penúltima cuota, al final de la operación, ¿sí? Va a ganar intereses durante ¿cuántos periodos? Tenemos este periodo y este, o sea que son 2 periodos, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces yo voy a tener la cuota esta que yo deposito, que va a ser alfa, más los intereses que gana durante 2 periodos, o sea que va a ser alfa por i por n. ¿Y n cuánto vale? Son 2 periodos, o m, por 2. ¿Lo ven? Bueno, veamos esta. Y así va a ser todo lo demás. Veamos esta. Esta cuota, ¿sí? Esta cuota, fíjense, está depositada al comienzo de ¿qué periodo? Acá tenemos un periodo, 2 periodos y este sería el periodo 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esta cuota depositada al comienzo del periodo 3, final del segundo, va a ganar intereses simples durante m, que son el número de periodos, m menos 2 periodos. Este y este no. ¿Se dan cuenta? Entonces yo voy a tener la cuota alfa depositada al comienzo del tercer periodo, final del segundo, va a ganar intereses alfa por i por m menos 2 periodos. ¿Por qué menos 2 periodos? Porque yo lo pago acá y va a ganar intereses todo esto, pero menos estos 2 periodos. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Esta cuota que yo la deposité acá va a ganar intereses hasta acá, hasta m periodo. Pero el m incluye desde acá hasta acá. Pero va a ser m menos 2 periodos anteriores, este y este, que no va a ganar intereses. Por eso decimos m menos 2. ¿Lo ven? Vamos a esta cuota. A ver, díctenme ustedes, ¿cómo va a ser? Esa va a ser la cuota depositada al comienzo del sería del segundo periodo, comienzo del segundo periodo, final del primer periodo, va a ganar intereses simples durante ¿cuánto? Es decir, voy a tener alfa más Alfa por i. Alfa por i. ¿Y qué más? M menos 1.
M menos M 1. menos 1, exactamente. Porque van a ser todos los periodos menos el primero, que no capitaliza. Porque yo lo pago al final del primer periodo. ¿Sí? Porque los pagos son adelantados. Y esta cuota, es decir, la primera que yo deposito, va a ganar intereses ¿por cuánto? Miren, desde acá hasta acá gana intereses, o sea que va a ser la cuota más y va a ser, Profe, ahí la escribieron por el chat. a ver, espera. Va a ser alfa por I por M. Muy bien, Axel, así es. Va a ser alfa más alfa por I por M. Porque gana interés en todos los periodos. ¿Se dan cuenta? Si está, yo la deposito al comienzo. O sea que esta cuota me genera todos los intereses hasta el final del periodo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si hacemos la suma de todo esto, o sea, de estos montos parciales, porque esto es un monto 1, monto 2, monto 3, monto 4, son suma de montos parciales, al final del periodo M, vamos a tener el capital constituido, C, adelantado. Es decir, que esto va a ser igual. El capital adelantado va a ser igual. Acá vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, pero acá tenemos más. O sea que vamos a poner M, que va a ser la cantidad de cuota, por alfa, va a ser igual. Es decir, no va a ser igual, más. Y vamos a abrir corchete. Y vamos a ir poniendo esta parte de cada uno. Porque este va a ser M por alfa. Más. Veamos acá. Alfa por I. Más. Alfa por I por 2. Más. Punto suspensivo. Más. Alfa por I por M menos 2. Más. Alfa por I por M menos 1. Más alfa por I por M. Y cerramos corchete. Ahora, si yo observo lo que me quedó, yo puedo decir que el capital constituido va a ser igual a M por alfa más, y después tengo el corchete donde todos los términos tienen un factor común que es alfa por I. Entonces puedo sacar factor común alfa por I. Y va a ser común a ¿qué? ¿Qué me va a quedar? En el primer término me queda 1, más el segundo término me queda 2, más punto suspensivo, más en el otro me queda M menos 2, más M menos 1, más M. Y cerramos corchete.
Vayan copiando hasta acá. Copien porque tengo que borrar. ¿Se entiende hasta acá lo que hicimos? Estamos deduciendo la fórmula. Cópienla y me avisan cuando esté, así puedo borrar. Me avisan cuando terminen de copiar. ¿Ya están? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a borrar acá adelante. Esto que yo, vayan anotando, esto que está dentro del corchete, lo que está dentro del corchete es la suma, pongan, es la suma de los m primeros elementos. Lo que está dentro del corchete es la suma de los m primeros elementos de una progresión aritmética. ¿Puede repetir, profe? Bueno, lo que está dentro del corchete es la suma de los m primeros elementos de una progresión aritmética. De primer término 1, fíjense, el primer término que yo tengo es 1. Y de último término, m.
Voy a borrar esto. Bueno, nosotros sabemos que la suma de los elementos de una progresión aritmética pongan la suma, sabemos que la suma de los elementos de una progresión aritmética, entre paréntesis, con un número finito de elementos, se llama... ¿Puede repetir, profe? Perdón. Pongan, sabemos que la suma de los elementos de una progresión aritmética entre paréntesis con un número finito de elementos, cerramos el paréntesis, es igual a la semisuma de los extremos por el número de términos. O sea, es igual a A más L dividido en 2 por M. ¿Sí? Así sería la progresión, los elementos de una progresión aritmética. Cópienla. Donde A es el primer elemento. Nosotros hemos dicho que el primer elemento que teníamos era 1. ¿Sí? L es el último elemento. El último elemento que hemos dicho nosotros que tenemos es M. Y N, acá póngale en N para que no se confunda. N es el número de términos, que en este caso nuestro es M. O sea que si reemplazo en la fórmula voy a tener que S va a ser igual a 1 más M dividido en 2 por M. Entonces, volviendo a esta fórmula del capital que se forma con pagos adelantados, yo tenía que era igual a ¿qué? A M por alfa, más alfa por I, y ahí tenía los corchetes. Y el corchete hemos dicho que es igual a esto. Entonces voy a poner por M más 1 dividido en 2 por M. ¿Lo ven? ¿Me van siguiendo?
¿Sí? Bueno, si yo observo, tengo uno de los términos donde está dividido en 2. Entonces lo que hago, voy a sacar común denominador. Entonces voy a decir que el capital con pagos adelantados va a ser igual, y saco común denominador. ¿Sí? Y digo 2 dividido en este primer término, que es 1, me da 2. 2 por m por alfa me queda 2m por alfa. Más. Después tengo el otro término que está todo dividido en 2. Entonces me queda 2 dividido en 2 de 1. 1 por todo este término me queda todo ese término. Más 1 por... esperen, me salté un paso. Porque yo reemplacé directamente y puse allá m más 1. Pero fíjense, acá tenemos 1 más m. ¿Sí? Yo lo cambié y lo puse m más 1. Así que ahí a un costadito de esto que ustedes tienen ahí, pongan abajo de eso, si quieren. Pongan, teniendo en cuenta que 1 más m es lo mismo que m más 1, lo cambio. Para que sepan por qué hemos cambiado, ¿no? Ahora, volviendo a la fórmula esta, fíjense, yo tengo 2 términos. Este es uno y este es otro. ¿Qué tengo en común en ambos términos? Tengo en común el alfa, la cuota. Entonces yo puedo decir que el capital a constituir con pagos adelantados, voy a sacar factor común alfa y me va a quedar en el primer término 2 por m. Más en el segundo me va a quedar I por m más 1 por m. Y si no, lo ponen acá adelante, el m para que no quede solito atrás. Me va a quedar I por m y por m más 1. Todo esto dividido en 2, ¿no? Y nos queda la fórmula del capital a constituir surge de la fórmula del capital a constituir con pagos adelantados. ¿No se puede hacer m al cuadrado? No. ¿Saben por qué? Porque el m más 1 me va a estar indicando a mí que estoy adelantando la operación del pago un periodo más, ¿sí? Entonces la fórmula la dejamos así. ¿Puedes repetir el nombre de la fórmula? Es la fórmula que me permite calcular el capital adelantado o el capital a constituir con pagos adelantados.
yo cuando le dé valores a esto, voy a sumar el m más 1 y a ese resultado lo voy a multiplicar por m. ¿Sí? Por m y por i, para sacar el valor de ese término. ¿Sí? Recuerden que acá cuando teníamos nosotros, como el pago es adelantado, capitaliza un periodo más que la vencida, que ese pago vencido. Por eso el m más 1. ¿Sí? De ahí sale. ¿Se entiende? Bueno. ¿Dudas? O sea, fíjense en la explicación que hemos hecho. Hemos analizado esquemáticamente desde la última cuota a la primera para encontrar la fórmula de cálculo. ¿Sí? Vamos a dejar acá, porque ya son las 6 menos 10 y empiezo otro tema. No vamos a llegar, es más largo. Sí, dejamos acá. Mañana, recuerden, no van a tener clase conmigo, van a tener con la profe Andrea y va a ser clase de repaso. Así que yo lo que les voy a pedir, va a terminar con el práctico y le va a dar algunos otros ejercicios. Lo que les voy a pedir es que traten de ver lo que se vio